Ballet Nacional de España os desea feliz Navidad y próspero año nuevo. Buenos días, ¿no se le escucha, profesor? ¿O yo no escucho? Sí, que no tenía el audio. ¿Me Ahora escucháis sí. ahora? Buenos Ahora días. sí. Y ahora sí, Feliz buenos Hola, días. Navidad, profe, feliz buenos días. Navidad. Buenos días. He querido poner este Buenos vídeo días. en la Buenos clase días, profesor. penúltima. Buenos Buenos días. días, buenos días. Compartir con vosotros un poco el folclore de aquí de España, sobre todo en el sur, donde yo vivo en Andalucía. Hemos visto una zambomba, se llama zambomba y es común en las calles ahora para Navidad, se hace una fogata, la gente canta villancicos, se arrancan a bailar las sevillanas o el flamenco que habéis visto, se comparten dulces navideños, se comparte anís, que es un licor, se comparte también vino dulce, en fin, es parte de la tradición. Esto comúnmente se hacía antes en las casas, se le llamaba casas de vecinos, donde había varias familias conviviendo en un mismo edificio, con un patio central. En ese patio central se hacía la fogata y los vecinos llevaban un platillo o algo de comer para compartir. Pero esto ya se ha trasladado a las calles y bueno, he querido compartirlo con vosotras y vosotros para que veáis un poquito de la cultura del sur de España. Bueno, ¿qué tal? Imelda, Nancy, María Laura, Carolina, María Liliana, entraste temprano, pero te fuiste. No creas que no te estabas espiando, ¿eh? Te fuiste a comprar el pollo para hacer la Navidad o lo que sea, ¿no? Bueno, Carla Gisela, hola, Me Ronald, tengo que ir Jesús. me tengo que ir a mi provincia yo a festejar Profe, la buenos días. Navidad. Yo soy de Oh, La Rioja, Argentina. mira, mira. Pues muy bien. Perfecto. Y Excelente Abner la también entró zambomba. temprano. Ivy Maribel, Johanna, Oscar, Andrés Felipe, Jennifer, Juliet, Laura María, Carmen, Carmen Magda, Nancy Marisela, ¿qué tal? Hola. Lina María Salazar, hola. Rosa Valentina, Audio Alfonso y Audio, estás muy serio. Como estés seria, no te trae nada el niño Jesús, ¿eh? Excelente la Es que zambomba. está haciendo demasiado frío aquí donde estoy, entonces estoy congelado. Está congeladito, hijo mío. Pues Sí. mira, yo te dejo que te pongas ahora mismo una colcha encima, lo que necesites. No te va a pasar nada. Venga. No pases frío. Bueno, Buenos ¿alguna días, pregunta? profesor. Buenos días, José Melquíades. Bueno, me encanta Buenos mucho que os haya días. gustado el vídeo. Buenos días, buenos días. Eh, Yo bien, yo bien. También ya preparando mis cositas, mis compritas de Navidad, un cerdito que vamos a hacer, no entero, porque eso no se puede, pero una parte del cerdito arreglaremos para la Navidad. Bueno, ¿cómo estáis, queridos? La semana que viene tenemos sesión doble. El día lunes, el lunes 15 nos despedimos, ya para la Navidad. La sesión será a las 3 de la tarde, hora de España, 15 horas de España, sesión doble de 15 a 17. En esa sesión doble vamos a trabajar, vamos a continuar el temario y además vamos a trabajar el diseño de una sesión de clase en base a esas competencias y resultados de aprendizaje. Lo habíamos visto en el refuerzo anterior. Es importante saber redactar competencias, resultados de aprendizaje, objetivos didácticos, criterios de evaluación para vuestro futuro profesional, para ya, para el examen, para todo. Entonces, el lunes que viene, el lunes 15, nos despedimos. Mirad, vamos a estar de fiesta, vamos a estar estudiando, aprendiendo, compartiendo,
pero podéis tener un brindis, podéis poner un disfraz navideño, un gorro, una gafa, unos cuernos de Papá Noel, lo que sea, una flor, algo, y un brindis con cafecito, chocolate, un rompope, una cola de mono, un vinito, sin pasarse, porque si vamos luego a trabajar, no quiero que por mi culpa os vayan a echar. Ya Carla Gisela nos presentó su muñequito, muy bien. Entonces, ya sabéis, el lunes que viene hacemos un brindis para desearnos la feliz Navidad. Aquí veo a Nancy que de atrás ya tiene una decoración navideña fabulosa. Muy bien, así que te felicito. Bueno, ¿alguna cosita que queráis decir para empezar el tema? El tema ya sobre pedagogía y didáctica. ¿Algún comentario que tengáis? ¿Alguna pregunta? El tema, perdón, la actividad 2. Ya mañana espero terminarla y si no el lunes, pero ya mañana voy a dedicarle todo el tiempo que yo pueda. Viviana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué Muy tal? bien. Sí, muy Buenas bien. tardes, hija mía, buenos días. Y José Luis, allí con su foto de ejecutivo, no pone cámara. No pone cámara a este niño. Acá lo Bueno, sigo, profe, lo Profe, sigo. a ver, ¿quién? A ver, ¿Ronald era profe, o quién? Jennifer, dime. Oscar, profe, Oscar, dime. profe, es que yo vi que hay un trabajo suyo para el 16 de diciembre. No tenemos ningún trabajo para el 16 de diciembre. Ah, profe, no, me disculpa, antes me confundí porque tiene otra clase. Claro, claro, te has confundido. Te has confundido. A ver si eso mismo te pasa en Navidad, que te tomas tus copas y en vez de ir a tu casa vas a otra casa. Y tocas la puerta y dices, pero esta no es mi mujer, ¿esta quién es? O este no es mi hombre, ¿este quién es? Vamos, vamos. ¿Qué niño este? Bueno, vamos a empezar entonces. Ya hemos empezado y vamos a continuar ahora con nuestro tema número 5. Vale, ya sabéis que lo digo con todo el cariño, nada de malas interpretaciones, diversidad total y respeto total porque somos personas. Tengamos hombre, tengamos mujer o no tengamos nada. Bueno, entonces vamos a continuar aprendiendo cosas y hoy vamos a trabajar sobre lo que es la pedagogía y la didáctica. El tema de hoy es la pedagogía y los procesos de enseñanza-aprendizaje en el contexto universitario. Los objetivos didácticos de nuestra clase son los siguientes. Diferenciar entre educación, pedagogía, enseñanza y didáctica. Analizar los principios de la didáctica y la relación entre metodología y estrategia docente. Diferenciar los tipos de aprendizaje y su proceso. Valorar la importancia del desarrollo profesional a través de la innovación y la investigación docente. Vale, ya Jennifer te está diciendo, Oscar, ¿para cuál es la actividad? Bueno, ¿para qué asignatura es? Tenemos el problema que nos va a orientar esta clase. Un nuevo docente debe preparar una asignatura desde cero y no distingue claramente entre pedagogía y didáctica. Imaginaros, bueno, quiero anunciar una cosa también en esta asignatura. En la asignatura de enseñanza, con otro profe, habréis trabajado el tema de la mentoría y de la tutoría. En esta casa se nos pide año con año a los profesores y profesoras que si conocemos a alguien que quiera trabajar aquí con nosotros, lo recomendemos. La invitación está abierta para vosotras y vosotros, pero necesitáis tener, además del máster, el doctorado. Tener la matrícula del doctorado, que se vea que vais a realizar el doctorado, o que ya lo estáis haciendo, o que ya sois doctores o doctoras. Si tenéis esa Profe, intención, si tenéis esa una intención, pregunta, dime. más o menos, ¿cuánto está valiendo un doctorado? Y no sé si Hijo usted mío, tenga como los precios. yo no manejo los precios, perdona, yo soy un trabajador, no manejo los precios. Eso tu mentor o tu mentora te puede decir, ¿vale? Pero lo Ok, que quiero profe, decir, sí, yo no manejo las cuestiones de precio, que cuando hagáis el doctorado, yo voy a dejar mis señas, mi correo, me podréis escribir y yo os recomendaré. Claramente, si vosotros hacéis el doctorado
por ejemplo, en esta casa, o que lo hagáis en una universidad que prefiráis, ese es el requisito indispensable, ¿vale? No, no, no. Que seas doctor o doctora, no importa de qué universidad, ¿vale? No importa de qué universidad. Entonces, para que lo tengáis ahí. Bueno, seguimos entonces. Un nuevo docente debe preparar una asignatura desde cero y no distingue claramente entre pedagogía y didáctica. En el ámbito europeo, aquí en España, hay universidades, como ya he comentado, creo, alguna vez, que te asignan la docencia de tales asignaturas, pero no te dan el contenido de la asignatura, te la dan desde cero, te dan el título, te dan los temas que se van a trabajar, las competencias y los resultados de aprendizaje. Pero tú tienes que planificar y diseñar todo lo que hay dentro. Por tanto, ese es el caso de este profesor o esta profesora. Debe de preparar una asignatura desde cero y no distingue lo que es pedagogía y lo que es didáctica. Pregunta, ¿cuál es la diferencia entre pedagogía y didáctica y cómo aplicarlas en el diseño de su asignatura? Pistas, define pedagogía y didáctica. Relaciona la pedagogía con la teoría y la didáctica con la práctica. Propone un esquema de aplicación al diseño de una clase universitaria. Vamos allá. Aquí tenemos en pantalla todo lo que nos va a situar lo que es la pedagogía y la didáctica. Sabemos que la pedagogía es una ciencia de la educación y la pedagogía trata sobre el qué, el por qué y el para qué. La pedagogía es educar. La pedagogía trata de la educación, del acto de educar. Educar encierra todo, porque en el acto de educar va a estar la enseñanza, va a estar el aprendizaje. Por tanto, la pedagogía es la que encierra a la didáctica. La pedagogía es un conjunto de conocimientos, de teorías y también de prácticas relacionadas con el hecho de educar. El qué se va a enseñar, el por qué se va a enseñar y el para qué se va a enseñar. La pedagogía se hace práctica y se hace práctica en la enseñanza. Y en ese momento, cuando la pedagogía se hace práctica en la enseñanza y hay alguien que va a aprender, estamos hablando de didáctica, porque la didáctica es el cómo enseñar. Si la pedagogía es el qué enseñar, por qué enseñar y para qué enseñar, la didáctica es el cómo enseñar. Podemos saber mucho, pero no sabemos enseñar. Nos hace falta la didáctica. Las dos son importantes, pedagogía y didáctica, porque la pedagogía es el conjunto de conocimientos, de saberes sobre una especialización, sobre una asignatura, por ejemplo, que se va a concretizar en el acto didáctico a través de la didáctica, es decir, del cómo enseñar. La didáctica entonces es el qué se va a enseñar, para qué y por qué, el acto de educar, donde tomamos en cuenta todos los elementos que se interrelacionan en el espacio que se convierte en ambiente de aprendizaje, mientras que la didáctica es el proceso de instrucción. Es el proceso donde hay una persona que enseña y hay uno o varios que aprenden. La didáctica, como la parte práctica de la pedagogía, como el hecho ya de instruir, el hecho de estar realizando el acto didáctico, tiene unos principios. Tiene unos principios. Cuando digo acto didáctico, es el acto planificado, intencionado de enseñar y de aprender. Porque ya sabemos que se puede aprender sin que haya intencionalidad. Por ejemplo, los chicos aprendemos de niños que si nos subimos la bragueta o nos subimos el zipper, como le decís en Latinoamérica, el zipper del pantalón,
sin tener cuidado muy rápido, podemos chillar. Perdóname el ejemplo, podemos chillar, ya sabéis por qué. Entonces, aprendemos eso, pero no hay una intencionalidad, a no ser que nuestro papá nos lo haya dicho. Aprendemos, por ejemplo, de las rupturas amorosas. Me dejó el novio, me dejó la novia, me puse triste, me puse a llorar, vamos, se me acabó el mundo. Y eso nadie me enseñó a cómo salir del pozo. Lo aprendí desde la experiencia. Entonces, en el sistema educativo, en la escuela como sistema, el aprendizaje es intencional, es planificado. Y esa es la diferencia. Cuando hay una intencionalidad, cuando hay una planificación, estamos hablando entonces de didáctica. Y esa didáctica anclada o metida dentro de la pedagogía. Porque la didáctica va a necesitar de la pedagogía para poder contextualizar el acto didáctico. Veamos entonces los principios de la didáctica. Los tenemos en pantalla. Los tenemos en pantalla. Y la primera, que es la comunicación, tiene que ver con la interacción profesorado-alumnado, alumnado-alumnado. Trabajando una comunicación afectiva. Recordemos el artículo de Pérez Gómez. Somos seres emocionales y pensantes, pero primero emocionales. Comunicación afectiva y efectiva. Afectiva y efectiva, que se vale de las habilidades sociales para establecer un clima de confianza y una reciprocidad para que los mensajes se puedan expresar. Lo que se siente y lo que se piensa, lo que se siente. La actividad. En esa actividad vimos, os pedí que en el Padlet vieses el vídeo sobre los ambientes de aprendizaje. Esa actividad significa que en este acto didáctico, el profesor o profesora, mediante la planificación y diseño del acto didáctico, tomará en cuenta el espacio donde se va a encontrar con el alumnado. El espacio que puede ser virtual o físico, el aula ordinaria, el patio, la calle, una sala de cine, un museo, una montaña, una playa, da igual. Ese espacio se convierte en ambiente de aprendizaje con la preparación previa por parte del docente. La individualización. Trabajando una personalización del aprendizaje, aplicando el diseño universal de aprendizaje, el diseño universal de instrucción, aplicando instrumentos que puedan ayudar a elaborar o a tener unos itinerarios de aprendizaje. Por ejemplo, portafolio, diario de campo, diario de aprendizaje, proyectos, investigaciones. La socialización. Si en la comunicación hemos mencionado que vamos a trabajar una comunicación afectiva y efectiva que media o está mediada por las habilidades sociales, significa que la socialización tiene que ver con la cohesión grupal. Aquí yo creo que vosotras y vosotros, lo sé, os sentís una familia conmigo. Sois de un continente precioso que se llama América, de diferentes países, y todos tenéis un común denominador, o varios. Sois personas, sois profesores y profesoras universitarias, o queréis serlo, y aquí conmigo sois estudiantes de un máster, donde nos encontramos para volcar nuestras experiencias. Esa socialización tiene que ver con la cohesión del grupo, trabajando la competencia personal y social. Estamos hablando de una comunicación que tiene que ver con la inteligencia interpersonal e intrapersonal. Importante esto. Y para ello, podemos utilizar diferentes técnicas como el debate, que nos ayuda a expresar los pensamientos, la escritura, ya sea en el Padlet o en el foro, y si es presencial, con otros recursos apropiados para ese espacio que se convierte en ambiente de aprendizaje, cuando es un espacio físico. En esta socialización media lo deontológico y lo axiológico. Lo deontológico, que tiene que ver con la ética, con la moral, lo axiológico, que tiene que ver con las actitudes, con los valores que debemos de desarrollar en las clases
con nuestro alumnado, para nuestro alumnado, pero desde lo que somos nosotras y nosotros. La globalización tiene que ver con la interdisciplinariedad. En la medida de lo posible, debemos de buscar que los conocimientos se entronquen con con las demás esferas del conocimiento. Porque el conocimiento es global. El conocimiento es global. En esta globalización, además de tratar de que en nuestras clases hablemos de otras cuestiones que están relacionadas con el tema que se está trabajando, podemos desarrollar proyectos interdisciplinares con otras asignaturas, de modo que el alumnado está trabajando un mismo proyecto donde concurren de 2 a 3 asignaturas. La creatividad. La creatividad tiene que ver con la toma de decisiones, trabajo individual, trabajo autónomo, responsabilidad, pensamiento analítico, reflexivo, crítico. Esa creatividad tiene que ver con dar la oportunidad a las personas que expresen las ideas, que las juzguen, que establezcan relaciones a través de las técnicas que podamos utilizar. Aquí, por ejemplo, en un espacio virtual, lo que más conviene es el debate, actividades donde se tenga que analizar un escrito, hacer un ensayo, rediseñar un caso, trabajar en el PALE con las aportaciones que estáis dando. Aprovecho para agradecer a Lina Marcela y a Carlos, que además de Viviana han contestado al caso 4, del tema 4. Bien. La intuición tiene que ver con llevar al aula el bagaje de experiencias. Cuando digo experiencias, experiencias de vida, académicas, profesionales. Las experiencias. Esa intuición tiene que ver con lo que hemos experimentado. Con lo que hemos experimentado antes sobre un determinado tema. Tiene que ver con nuestro bagaje, con nuestra mochila de actividades, de recursos que vamos recopilando a medida que vamos experimentando, que nos equivocamos, que tenemos aciertos. Y finalmente, la apertura. Esa apertura tiene que ver con educar desde y para la persona, validando todas las aportaciones que el alumnado pueda hacer y asimismo trabajando, por ejemplo, la empatía, trabajando una educación humanista, ya que la didáctica, cuando surge, bebe de los principios del humanismo. No está aquí en el PDF, pero el paradigmático, el padre de la didáctica es Comenius. Comenius. En el siglo XVII. Comenius. Y estamos hablando entonces del humanismo. Comentarios, preguntas. Yo sabía esto cómo es, venga. Porque si no, esto se vuelve una charla. Perdón, no, quizás aportar esto de que lo más... Y eres Carla, ¿verdad? No, María Laura. María Laura, Sí. dime. No, volviendo a Comenio, que lo interesante o lo que a mí más me interpela de la propuesta de Comenio es esto de enseñar todo a todos y nos pone a todos los docentes en una situación de un gran desafío, ¿no? ¿Cómo hacer para poder enseñarle a todos todo lo que quieran aprender, ¿no? Todo lo que hay para aprender. Eso nomás para agregar que es Muy como bien. el hito de la didáctica. Así es. Y quizás aportar, bueno, a mí me parece muy interesante, aquí hay corrientes latinoamericanas más que nada que defienden también la idea de que la didáctica, al igual que la pedagogía, también es una ciencia de la educación, ¿no? Que hay mucho Totalmente. debate al respecto porque hay corrientes bueno, que la definen como más subsidiaria, como más una disciplina más de menor jerarquía, y hay toda una corriente de pensamiento que la reivindica como una ciencia en sí misma, con la misma jerarquía que la pedagogía y no dependiente de ella, ¿no? Eso. Así es.
Sí, las dos no pueden existir sin la otra, ¿vale? Las dos no pueden existir sin la otra. Lo que pasa es que primero nace la pedagogía y luego la didáctica, eso sí. Pero las dos tienen la misma categoría en el sentido que la una no puede existir sin la otra. Y un buen docente, una buena docente, debe de saber de pedagogía y de didáctica, porque las dos se aplican en el acto didáctico, las dos concurren, las dos se encuentran. Perfecto, María Laura. Aquí en pantalla tenemos un refuerzo, tenemos una recapitulación, un recuerdo del tema cuando vimos lo que era un paradigma, una teoría y un modelo. Lo tenemos aquí en pantalla. Lo recordamos, puesto que al hablar de pedagogía y didáctica, debemos de saber que tanto la pedagogía como la didáctica están relacionadas, o mejor dicho, de la pedagogía y de la didáctica se han construido los paradigmas educativos, las teorías y los modelos. Cuando la didáctica surge, sobre todo ya en el siglo XIX, antes he dicho en la primera imagen que cuando hablamos de la didáctica nos vamos a situar en el proceso de instrucción, pero tenemos que ir más allá, porque si no nos quedaríamos en el siglo XIX. Cuando ya la didáctica se constituye como ciencia, como ha dicho ya María Laura, como un conjunto de objetivos, métodos, técnicas, de soportes evaluativos, la didáctica, por el momento histórico en que ya se consolida como ciencia, en que ya se termina de concretizar, está anclada al paradigma positivista, modelos conductistas. Pero en el devenir de los tiempos y gracias a los autores, a los pedagogos y pedagogas de la escuela nueva, estamos hablando finales del XIX, todo el siglo XX, estamos hablando de lo que decía María Laura, corrientes, dos disciplinas que se relacionan directamente, audio, y otra corriente que dice que la didáctica nace de la pedagogía. Pero nos interesa saber que no puede haber pedagogía sin didáctica, ni didáctica sin pedagogía, independientemente de las corrientes. Eso es lo que quiero que sepáis, que no puede existir la una sin la otra. Porque en el acto didáctico, cuando planificamos y diseñamos el currículum y ya estamos en el encuentro pedagógico, allí están las dos presentes, los conocimientos pedagógicos y los conocimientos de didáctica. Porque cuando hacemos ese encuentro pedagógico, nuestra labor es la de educar, no la de instruir, la de educar. Y si hablamos de educar, estamos hablando de pedagogía. Y si estamos hablando de acto didáctico, de ese cómo, de esa contextualización, de todo lo que venimos hablando, de esa contextualización, de esos intereses, expectativas, miedos, de ese devenir en la vida de los estudiantes, estamos hablando de didáctica. Entonces, las dos están presentes en el acto didáctico. No podemos quedarnos en la instrucción, porque gracias a los autores pedagogos y pedagogas de la escuela nueva, la didáctica avanza y toma en cuenta las variables o los elementos que inciden en el aprendizaje, modelo ecológico, en el aprendizaje, y toma en cuenta a la persona. Gracias a los pedagogos y pedagogas del finales del XIX, sobre todo siglo XX. Celestine Freinet, María Montessori, John Dewey, Kilpatrick, estamos hablando de Loris Malaguzzi, de Waldorf, de Rudolf Steiner, estamos hablando de Rosa Sensat, de los movimientos de renovación pedagógica, estamos hablando de Paulo Freire, estamos hablando de Gardner, de Stenhouse, una corriente de pensamiento que hace que la didáctica avance. Se instruye, sí, pero en esa instrucción
vamos a formar. Entonces, en pantalla, recordemos lo que es un paradigma, teorías y modelos, porque todos ellos tienen que ver con la pedagogía y tienen que ver con la didáctica. Si yo voy a aplicar un método o una metodología, esa metodología, mi metodología, no una metodología didáctica, ojo, mi metodología, mi método. Los alumnos, ¿cómo lo dicen comúnmente? Ese profesor, ¿cómo enseña? ¿Te gusta cómo enseña? ¿Cómo enseña? Y la gente algunas veces habréis oído que dice, es que esa persona no tiene pedagogía. Comúnmente dicen es que no tiene pedagogía. No dicen no tiene didáctica. No van desencaminados, pero vamos a hablar de la cuestión. Cuando hablamos de método docente, no de metodología didáctica, de método docente, estamos hablando de las estrategias didácticas que utiliza una persona que se dedica a educar, a educar mediante una organización, planificación y reflexión. En alguna clase os habrán hablado y habréis debatido sobre práctica, teoría, práctica. Práctica, teoría, práctica. Porque el hecho de educar, pedagogía, el hecho de educar debe de concretizarse en cómo hacerlo, en cómo educar, didáctica. Didáctica. Y entonces en ese proceso donde está la reflexión sobre el hecho de educar y cómo hacerlo, ese proceso de reflexión, entra el método docente, el método de cada profesor o de cada profesora. Y ese método de cada profesor o profesora debe de ser un proceso reflexivo, un proceso creativo, un proceso de dilucidar qué es lo que más conviene para su grupo clase en este momento y para esta asignatura, para organizar, planificar ese acto didáctico. Es allí cuando ese profesor o profesora que reflexiona para la práctica, en la práctica y por la práctica, teoría, práctica, práctica, teoría, práctica, va a elegir las mejores estrategias, pero no porque la una valga más que la otra. Cuando digo mejores, las más apropiadas, las pertinentes para este momento concreto, para este grupo clase concreto, para esta asignatura concreta. Y es allí cuando elige las estrategias didácticas. Y allí van a estar los procedimientos, con las metodologías didácticas, con sus técnicas, con sus actividades. Adrián. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo está? Buenos días. Muy Disculpe la bien. demora. Sí, una cosa que a veces yo veía en algunos lugares donde he enseñado, nuestra población estudiantil era muy variada, porque venían personas de distintas zonas del Perú, como también de otros países. Entonces, en el aula teníamos culturas, formas de pensar, ideologías, idiosincrasia distintas. Algunos salones, que eran los más fáciles, por decir así, casi todos eran la misma demografía, pero los de media mañana o media tarde eran los que eran más variados. Las estrategias y las formas cómo llegar a esos alumnos, los ejemplos y hasta a veces las traducciones, porque aunque todos hablamos castellano, en cada parte de Hispanoamérica tiene una jerga distinta, un significado distinto, teníamos que adecuarnos a cada cosa. Entonces, tu metodología puede ser buena en un salón, pero no la misma metodología para el siguiente salón, aunque sea el mismo curso, aunque sea el mismo ciclo, porque la población puede variar, ya que tu demografía puede ser distinta, ¿no? Totalmente. Perfecto. Sí. Es así. Gracias. Es así. Perfecto. Podemos tener la misma asignatura, pero diferentes grupos clase y habrá que adaptar, para que la gente pueda aprender. Bien, no confundáis entonces método docente con metodología didáctica. El método docente es
el cómo lo hacéis. El cómo lo hacéis, es decir, vuestra didáctica, cómo lo hacéis. Con ese proceso de planificación y diseño curricular, donde previamente tiene que haber una reflexión sobre el acto de educar y cómo hacer lo que es la didáctica. Y para ello, organizáis la clase planificándola desde ese acto reflexivo, desde esa reflexión. Práctica, teoría, práctica. Cuando digo práctica, la acción docente, ya estoy en el aula. Y de lo que me surgió, de los errores, fracasos, aciertos, todo eso es una teoría que nace de la práctica, mi práctica. Esto me funcionó y por qué. Esto no y por qué. Esto, medio y cómo lo puedo mejorar. Y todo eso es el bagaje experiencial. Que eso es teoría, es mi teoría. Pero cuando digo mi teoría, no es que yo me invente algo, no. Yo estoy aplicando conocimientos teóricos que me da la ciencia. La ciencia de la educación, donde está la pedagogía y está la didáctica. Yo estoy aplicando lo que estoy aprendiendo, lo que estoy estudiando. Estoy aplicando teoría y la llevo a la práctica. Y cuando lo llevo a la práctica, esa praxis, esa interacción, los aciertos y errores, a mí me devuelven una información del hecho didáctico, del acto didáctico, donde la teoría se ha vuelto práctica, pero esa práctica a mí me devuelve una teoría. Esta estrategia pedagógica, ¿cómo me ha funcionado? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Y qué es lo que decían los autores sobre esto? ¿Y por qué he fallado y cómo lo puedo subsanar? De todos modos, quiero que sepáis, los autores de la Escuela Nueva, una de las cuestiones que criticaron, y por eso estamos aquí, hemos avanzado, es que la didáctica en el siglo XIX se resumía o se llega a definir como un conjunto de métodos, de estrategias que aplicadas van a conseguir que la gente aprenda. Pero esa es una definición que constriñe, porque se olvidaron en ese momento de la contextualización del acto didáctico. Estamos hablando del siglo XIX cuando la escuela se constituye como sistema, pero ya estamos en el siglo XXI. Por tanto, ¿cuál es tu método docente? Ahora, tu método docente está en relación con el paradigma hacia el cual tú tiendes. ¿Cuál es tu paradigma? ¿Positivista con modelos conductistas? ¿Constructivista? ¿Cognitivista? Ya sabéis que se pueden mezclar en la práctica porque es así. Pero ¿cuál es el principal tuyo? El principal vuestro debería de ser el constructivismo, tirando ya al conectivismo. Ese debería ser el vuestro, el principal. Aunque trabajamos lo cognitivo, perfecto, y en algunas actividades, algunas cosas, estamos también trabajando conductismo. Pero ¿cuál es el principal donde yo me sitúo? Bueno, ese es mi método. Ahora, yo tengo mi método docente, perfecto. En ese método docente yo voy a trabajar metodologías didácticas. Ya no estamos hablando de método docente, estamos hablando de metodología didáctica, estrategia didáctica y técnica didáctica. La metodología didáctica o un método didáctico es una sucesión, como tenéis en pantalla, una sucesión ordenada de acciones. Ejemplo, aprendizaje colaborativo. El aprendizaje colaborativo es un método didáctico, es una metodología didáctica que tiene unas acciones ordenadas. Y en el caso de esta metodología, aprendizaje colaborativo, tiene 5 características que se han de desarrollar en el alumnado para que la metodología funcione, para que la metodología desarrolle el aprendizaje. Acciones. En el caso del aprendizaje colaborativo, que son estrategias y técnicas, podemos utilizar lluvia de ideas, equipo de expertos, debates, podemos hacer consensos, resúmenes, podemos hacer asambleas, porque todas esas estrategias y técnicas forman parte del método, de la metodología, por ejemplo, de aprendizaje colaborativo. Como técnicas específicas de ese método, de esa metodología, cada metodología tiene sus propias técnicas. Pero hablando del colaborativo, vamos a encontrar las técnicas cooperativas o colaborativas. 1, 2, 4, lápices al centro, equipo de expertos, rompecabezas. Más de 100 técnicas hablando del aprendizaje colaborativo.
Aquí tenemos una gráfica donde nos encierran las estrategias didácticas. Las estrategias son como esa bolsa donde tenemos las metodologías didácticas, los procedimientos, las técnicas. El método o metodología es cualquiera de las metodologías didácticas que vais a aprender en alguna asignatura. Aquí conmigo hablaremos, pero tenéis una que vais a profundizar. Esa metodología tiene varias técnicas, como he explicado antes. Y esas técnicas están asociadas a un conjunto de actividades. Ese conjunto de actividades forman una cadena que en didáctica se llama secuencia didáctica. Una metodología tiene varias técnicas y yo aplicando una técnica o varias en conjunto las voy a aplicar en el desarrollo de una actividad, otra y otra. Y esa cadena de actividades que están unidas por esas técnicas de esa metodología se llama secuencia didáctica. Esa secuencia didáctica debe de tener un objetivo, al menos un objetivo didáctico, con su criterio de evaluación. Una descripción de las sesiones que va a ocupar el desarrollo de esas actividades, unos espacios, agrupamientos, recursos didácticos, atención a la diversidad e instrumentos de evaluación. ¿Preguntas, comentarios? ¿Dudas? Ya lo sabíamos, yo lo hago así, yo no lo hacía así. Venga, decirme. ¿Estáis allí? Sí, Sí, profesor. sí, pensando. Vale. Dice Johanna, Eh, profesor, en resumen lineal sería algo así, Albert, pedagogía. una- Ahora voy. perdón, Johanna dice, pedagogía didáctica, metodología, estrategias, técnicas y práctica docente. Totalmente, Johanna. A ver, ¿quién era? yo no termino de entender muy bien este Laura. gráfico. O sea, sí, sí. O sea que las estrategias serían como Las estrategias engloban a la es... metodología, porque para mí, Sí. o sea, yo entendía las estrategias como subordinadas a la metodología didáctica, como por debajo. Metodología didáctica como el gran concepto y por debajo las estrategias, que para mí eran como un conjunto de técnicas, y bueno, esas técnicas sí se pueden subdividir después en actividades, y aquí está diferente. Aquí está diferente. Porque los conocimientos van avanzando. Porque cuando inicié en este mundo de la educación, a mí me lo enseñaron como tú me lo estás diciendo. ¿Vale? Entonces, estamos hablando de estrategias pedagógicas didácticas, pedagógico-didácticas. Mirad, la forma de mencionarlo concretamente, correctamente, es hablar de estrategias pedagógico-didácticas. Pedagógico-didácticas, porque tanto la pedagogía como la didáctica concurren y no se pueden desligar la una de la otra. Cuando yo elijo una estrategia pedagógico-didáctica, tiene que ver con esa contextualización del hecho docente. Ahora vamos ahí. Tiene que ver con el concepto, Estaba viendo el chat y se me ha ido la olla. Cuando uno elige una estrategia pedagógica o didáctica, tiene que ver con esa contextualización del acto didáctico. Lo que mencionaba antes, lo que mencionaba antes Adrián, ¿vale? Elegimos las estrategias o una estrategia pedagógica didáctica y la forma en que la vamos a desarrollar son esos procedimientos que vamos a realizar. Mirad, todo esto lo vamos a ir desgranando en clases sucesivas. Los procedimientos tienen que ver con la metodología, con sus propias características de esa metodología, las técnicas que se van a utilizar, el uso del tiempo, el espacio, las formas de organizar al alumnado,
la forma de evaluar. Todo eso son procedimientos. En los procedimientos que abarca todo, vamos a hablar de pasos y de tareas de una clase. Pasos y de tareas de una clase o de una secuencia didáctica. La metodología es la forma en la que vamos a trabajar con el alumnado para que se desarrolle ese aprendizaje relacionado con unas competencias, unos resultados de aprendizaje y un tema de estudio. En esas metodologías vamos a aplicar las técnicas de la propia metodología o las que son más acordes con esa metodología. Y esas técnicas están asociadas a actividades que vamos a realizar en clase. En una clase se puede desarrollar una sola actividad o en varias clases yo desarrollo una misma actividad. Es decir, hoy que es jueves, voy a realizar una sola actividad que termine el jueves. No, con esta actividad que tiene que ver con esta técnica, con esta metodología, la vamos a realizar jueves, viernes y lunes. Eso depende de vuestra planificación. Voy a leer el chat. Voy a leer el chat, porque está aquí diciendo cosas maravillosas. Carla, me lleva a reflexionar lo que usted está mencionando. Una de las herramientas que me permite planificar, organizar y reflexionar, es el formato de sesión de clases. Muy bien, muy bien. Arturo, consulta en todo este tema, ¿dónde queda la andragogía? La andragogía antes hemos hablado del humanismo, antes hemos hablado, estamos hablando de la formación integral, de la construcción del ser humano, sobre todo, bueno, sería para primaria, infantil, primaria. Ya en la universidad estamos hablando de proyectos de vida. Ahí entra también la andragogía, el devenir de la persona, el proyecto de vida. En la universidad, cuando ya los chavales recién adultos están forjándose un futuro, la visión del ser humano, todo lo que comporta el ser humano. Estamos hablando en esa andragogía también, cuando hablaba de las variables que entran en conjunto para que se produzca el aprendizaje, modelo ecológico del aprendizaje, Arturo. Viviana, una estrategia puede ser utilizar herramientas para lograr que el estudiante aprenda mejor. Más que estrategia, estaríamos hablando de técnicas de estudio. Técnicas de estudio, Viviana, relacionadas con los estilos de aprendizaje, en eso que tú me estás diciendo. Johanna, la pedagogía es entonces la visión general de la educación, mientras que la didáctica aplica al acto de enseñar. Perfecto. A partir de esto, el docente selecciona una metodología o método didáctico. Método didáctico, porque el docente tiene su método docente. Método docente es cómo lo hago yo, mientras que una metodología didáctica tiene su teoría, tiene sus técnicas, tiene sus recursos, formas de agrupar al alumnado, tiene su sistema de evaluación. Vale. Dentro de la metodología se utilizan estrategias que son decisiones para guiar al aprendizaje. Dentro de la metodología se utilizan técnicas, porque la estrategia pedagógica o didáctica es algo que lo encierra todo. La estrategia pedagógica encierra metodología didáctica, técnicas didácticas, actividades didácticas que se pueden constituir como secuencias didácticas. Todo esto se refleja en la práctica docente, donde el profesor actúa, la profesora en tu caso, porque eres mujer, actúa, ajusta y reflexiona totalmente. Totalmente. Porque debe haber una flexibilización. Nancy, pedagogía es el que enseñar y didáctica cómo enseñar. Perfecto. Laura, no sé si te terminé de matar, hija mía. Dime, Laura. Y luego Adrián. Sí, no, estoy un poquito perdida, pero supongo que ya lo iré afianzando. No me termina de quedar muy claro. Evidentemente yo tengo un concepto de estrategia didáctica más vinculado a lo que sería, La técnica. claro, las técnicas, como el cúmulo de técnicas que hacen al método personal de cada docente y como que me cuesta visualizar un ejemplo concreto donde diga, bueno, o sea, en esto, por ejemplo, el método de trabajo colaborativo, trabajo por proyectos, o bueno, cualquier metodología activa,
puedo entender Ujú. claramente con ejemplos, bueno, las técnicas y las actividades que estarían. Vamos Me allá. cuesta ver cuál sería la estrategia por encima de eso, por Me, ejemplo. me gusta tu conflicto cognitivo, lo mismo que tiene José Luis Varas. Perdón. Adrián, ¿Qué tal? Básicamente, hay que darnos cuenta de entender se te cuál es oye. el perfil del alumno. ¿Aló? Sí, Ahora dilo, mejor. dilo. Ok. Hay que ver cuál es el perfil del egresado y el perfil del alumno que ingresa, ¿no? Para determinar cómo va a ser claro y qué es lo que la empresa o la institución educativa quiere lograr. Para eso los cursos se dividen. En cada curso, lógicamente, hay un sílabus, una sumilla, y tienes que tú en ese curso determinar qué es lo que va a lograr este alumno a poder conectar, aprender, etcétera. Y por eso en cada clase vas a determinar cuáles son las estrategias, qué es lo que deseas que aprenda y cuántas clases te va a llevar a tomar ese tema. Puede ser que el tema te tome una clase o puede ser que tomen 3, 4 clases y en cada una de esas clases vas a tomar alguna forma, algún sistema, alguna forma de aprender, de enseñar o de trabajos, etcétera, que te van a ayudar a lograr. Entonces, hay que ver cuál es el objetivo final de tu curso o del tema que estás tocando para ver también qué estrategias vas a tomar, cuál es la dinámica que vas a hacer, etcétera. No puedes usar todo lo mismo para todas tus clases, para todos los cursos. Así es. Cada curso, cada tema, cada cosita va a tener un análisis distinto. Entonces, hay que analizar también previamente el sílabus o qué es lo que va a enseñar, ¿no? Por ejemplo, uno de los problemas que estaba sucediendo en Estados Unidos es que querían hacer que todas las universidades enseñen los mismos temas, las mismas cosas de la misma forma, etcétera, 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 con un estilo. Y los profesores decían, no, porque a mí la universidad me dice qué es lo que yo debo lograr con el alumno y yo realizo mi tema, mi curso y todo basado a lo que la universidad va a lograr. ¿Cuál es mi método? ¿Cuál es mi estrategia? Eso ya yo lo veo. Pero sabían exactamente qué es lo que la universidad quería lograr en ese curso determinado. Entonces, ese es el punto inicial para determinar cómo vas a llevar tu clase, creo yo. Así es. Es el punto inicial. Estamos hablando de la planificación y diseño del currículo. El ejemplo de hoy del problema es un profesor que parte de cero. Una asignatura que le dicen que tiene que impartir, pero desde cero. Y no diferencia lo que es pedagogía y didáctica. Y vosotros estáis así, y me encanta. Me encanta el conflicto cognitivo que tenéis y las preguntas que están saliendo en el chat. Me encanta, porque significa que queréis aprender. Y me encanta. Y me encanta. Y yo voy a explicar cosas, pero vosotros tenéis que investigar, porque yo aquí no voy a daros la cosa ya cocinada. Voy a tratar, pero vosotros, es que eso es así, me encanta, estoy aprendiendo. Y me encanta esta clase, lo que está pasando, me encanta, porque eso es el aprendizaje. Eso es el aprendizaje. El aprendizaje es dudar del profesor, dudar de mí mismo o de mí mismo. Nos vamos a la REA, nos vamos a Google, nos vamos a la IA, nos vamos a dónde. Perfecto, Ivy, eso es aprender. Bueno, ¿qué dice el sílabo? ¿Qué dice el contexto de la asignatura? ¿Cómo es esta asignatura? ¿Qué es lo importante? ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son sus competencias y resultados de aprendizaje? ¿Cómo es mi grupo clase? ¿Cómo está la sociedad ahora mismo actual? ¿Qué perfil laboral tienen estos? ¿Qué salida tienen estos? Porque todo eso va a constituir el proceso de reflexión del acto didáctico. Bueno, os voy a terminar de enrollar la cuestión. Ronald, ahora vas tú. La estrategia pedagógica didáctica es lo que encierra la metodología, a las técnicas, a las actividades. La estrategia pedagógica o didáctica es lo que va a encerrar o es lo que encierra a las metodologías, a las técnicas didácticas, a las actividades. Método docente, ¿cómo lo hago yo? Por ejemplo, vosotros ya sabréis cómo es mi método docente. Aplico varias cuestiones, varias técnicas. Mi método docente, o trato de desarrollarlo,
de acuerdo a una interacción. Sobre todo me gusta mucho trabajar la primera de las condiciones de la didáctica, esa comunicación afectiva y efectiva. Comunicación afectiva y efectiva, la socialización. Entonces, mi método docente de Albert, si a mí me preguntan, hace meses os di un enlace de una entrevista que me hicieron aquí en la universidad, porque estuve nominado para unos premios, la segunda vez, bueno, me estoy vendiendo, este es un anuncio mío, va, no sirve para nada. Entonces, claro, en esa entrevista, ¿cómo enseña usted? ¿Cómo es su método? Entonces, decía allí la cuesta, el profesor que enseña con el corazón. Porque a mí me gusta trabajar, no es que me guste, es que lo he comprobado en la práctica, que cuando tú realizas una clase que se vuelve encuentro desde la afectividad, reconociendo al otro, donde validas las participaciones de las personas y construyes el aprendizaje entre todos, la gente aprende mejor y aprende sintiéndose bien. Entonces, ese forma parte de mi método docente de Albert. Ese es el método docente. Ahora, ¿qué estrategias pedagógicas yo puedo utilizar con vosotros y vosotras en una clase virtual? He tratado de desarrollar, por ejemplo, dentro de esas estrategias pedagógicas, el Flipped Classroom, el aprendizaje colaborativo online, el aprendizaje basado en juegos con los Kahoot, la rueda preguntona, la realidad aumentada, esas tres. Y van mezcladas. Bueno, la estrategia pedagógica la vamos a elegir con todo lo que ya sabéis y con lo que ha dicho Adrián en esta última intervención. Ejemplo. Para este tema, para esta asignatura tiene varios temas. Para este tema, estas son las competencias y los resultados de aprendizaje. Mis alumnos, mis alumnas, mis chavales son así. Esto les va a llegar mejor, esto no. Ahora está lloviendo, ahora hace calor. No pierdo de vista el sílabo porque todo parte de allí, pero lo tengo que hacer vida. Lo tengo que hacer vida porque el sílabo es currículum con M. Es currículum con M y lo tengo que volver currículo. Currículo. Terminado en lo. Currículo. Pero para que se vuelva currículo el sílabo, lo debo de contextualizar, lo debo de hacer vida, donde allí entran las experiencias propias de vida, las académicas, las laborales, todo concurre en el aula. Entonces, eso es lo que va a determinar la elección de la estrategia pedagógica didáctica. Y yo diré entonces, para este momento sincrónico, para ahora en este tema, para esta parte de la asignatura, para ahora como están mis chavales, lo que más conviene es que yo elija la metodología de trabajo por proyectos. Y en un trabajo por proyectos, como técnicas, yo podría aplicar lluvia de ideas, votación a mano alzada, votación anónima. Podría utilizar lectura con discriminación de la información, proyectos de investigación, elaboración de recursos didácticos concretos o digitales. Podré asignar roles a las personas en los diferentes equipos. Y todo eso son técnicas. ¿Qué actividades podré desarrollar yo en un trabajo por proyectos? Aplicando esas técnicas como actividades, podré desarrollar temas de investigación, organización de equipos para que hagan una curación de contenido. Podré hacer un análisis de un problema. Podré hacer una elaboración de una maqueta o de un producto digital. Podré hacer como un entregable un proyecto de investigación basado, por ejemplo, en entrevistas, en tradiciones orales, en la observación directa de un fenómeno. Todo eso son actividades. Esas actividades, para que se conviertan en secuencia didáctica, las tengo que ir encadenando de manera cronológica, pero con un común denominador, que va a ser ese objetivo didáctico con ese criterio de evaluación, o varios objetivos didácticos con varios criterios de evaluación. Y en esas actividades, yo tengo que evaluar, de acuerdo a unos criterios de evaluación, de acuerdo a unos instrumentos de evaluación, no olvidando cuáles son las competencias y los resultados de aprendizaje asociados a ese tema. No olvidando el sílabo, no olvidando el contexto de mi alumnado de la asignatura.
Y esa es una estrategia pedagógica. Para otro tiempo me servirá, no me sirve ahora un trabajo por proyectos. Se viven peleando. Tiene 19, 20 años, pero a la otra le dicen PU, TO, TA, TTI, TTI. Que esta gente no sabe trabajar en equipo. Me conviene entonces un cooperativo. Entonces, dentro de esta estrategia pedagógica didáctica, yo determino, entonces, elijo, me conviene el cooperativo. Y como técnica, la lluvia de ideas no, porque se van a matar, porque aquí solo se critican. Entonces, como técnica, me conviene un diario de campo, anónimo. Y luego la técnica 1, 2, 4. Pero de manera cronológica encadenada. Primero el diario de campo, entrevista semiestructurada, sociograma, luego un 2, 4. Luego, después del 1, 2, 4, asigno roles con un entregable de manera individual de acuerdo al rol que le di. Con el paso del tiempo, les doy más libertad y entonces ya podemos hablar de un colaborativo. Entonces, no hay una receta. Es decir, la experiencia, la equivocación, el acierto, los errores, a ti te va a ir determinando cuál es la estrategia pedagógica y didáctica que conviene. Mira, Ronald. Profesor, buenos días. Sí, gracias. Muy interesante el tema ahora, igual que María Laura y algunos compañeros, donde realmente nos ha un poquito nos ha movido un poco el tema de pedagogía y didáctica. Y tenemos siempre nosotros un contexto tradicional con el tema de las estrategias que utilizamos como docente, como decía mi compañera María Laura. Ahora, entendiendo este nuevo esquema que usted nos presenta, no sé si estoy bien, pero lo voy a definir de la siguiente manera. Entonces, según lo que yo entiendo, profesor, la pedagogía obviamente es el qué, para qué y por qué vamos a enseñar. Ahora, el cómo sería, en este caso, la didáctica, ¿no es cierto? El cómo voy a yo enseñar. Y de este cómo yo voy a enseñar, voy a utilizar las diferentes estrategias, pero mediante modelos, tanto del modelo profesor como del modelo didáctico, ambos juntos, para poder yo establecer técnicas que yo pueda utilizar en las diferentes actividades de aprendizaje para mis alumnos. ¿Estoy en lo correcto? Sí, está bien. Profesor, ahora una consulta. Ahora, todo esto tendría que también estar presente el tema de, por ejemplo, entender si yo quiero que esto sea eficaz, eficiente para mis alumnos, como modelo docente tendría que poner yo empatía en la sociabilización de profesor-alumnado, ¿no es cierto? Primero, porque de eso va a depender mucho de cómo mis alumnos van a absorber los conocimientos que yo tenga como modelo de profesor. Y ahí van los modelos didácticos que voy a emplear las diferentes técnicas para poder enseñar a mis alumnos a través de una guía que sería el sílabo. ¿No es así? Porque tengo que, de todas maneras, relacionar todo un sílabo con el de determinado tema contextualizado para esa clase. Viendo también en todo caso, una técnica sería el ver, y una actividad sería el cómo yo puedo hacerlo de forma individual o de forma grupal para el aprendizaje de mis estudiantes. No sé si le he comprendido bien este tema de su nuevo esquema, para un poco ordenar las ideas, profesor. Sí, Gracias. Vas bien, pero no es cosa mía, ¿eh? Lo que estoy explicando es toda una corriente teórica, práctica, pedagógica, didáctica, ¿vale? Y hacia dónde debe derrumbar la educación en el siglo XXI. Claro, porque está muy interesante, ¿no? Muy interesante realmente. Un modelo, totalmente, Ronald, un modelo dirigido, orientado al aprendizaje, donde el alumnado se vuelve protagonista, pero tenemos que desaprender. Claro. Nuevos roles, entonces se trata de eso. Profe, perdón, cuando hablan de sílabo, es que no Oscar entiendo, dice, ¿no? Dime, eres Sí, Oscar, ¿verdad? Dime. Sí, señor. Es que el compañero hablaba de sílabo y la verdad, pues no sé qué es. El sílabo en Latinoamérica es el currículum, lo que aquí en España llamamos el currículum o la ficha. Aquí en España se le llama la programación general.
¿vale? La programación general. Ok, profe, gracias. La programación general o sílabo es un compendio, es un documento normativo, porque hay que cumplirlo, donde aparecen las competencias y resultados de aprendizaje de la asignatura fulanita. Da igual. Aquí en Europa todas las asignaturas universitarias, se llamen como se llamen, tienen una serie de competencias y resultados de aprendizaje. No contenidos, competencias y resultados de aprendizaje. Lo que va a dirigir el trabajo del profesorado es el desarrollo de las competencias, porque hay que medirlas, hay que desarrollarlas para poder medirlas con los resultados de aprendizaje. Ahora, además de las competencias y resultados de aprendizaje, están los temas. Los temas son el camino para poder trabajar las competencias con esos resultados de aprendizaje. Eso es la programación general anual, ese es el sílabo que llamáis en Latinoamérica. Mirad, no nos va a dar tiempo de más, hasta cuando vosotros me digáis, son las 6:06, 18:06, podemos darle 24 minutos más para terminar a la 1:30, porque esta clase es muy grande, esta clase tiene mucho contenido y no nos va a dar tiempo de terminarla hoy. Continuaríamos la semana que viene, pero también el tema de la semana que viene es muy grande. Lo que vosotros digáis. A ver, María Laura. No, perdón, profe, yo me tengo que ir a llevar a mi niño a la escuela, que ya voy demorada, entraba a las 2, ya son las Entonces, mira, 2:10. Me vamos a tengo que quedar retirar, pero lo aquí. veo grabado. Continúen No, lo no, que no. pueden. Vamos a quedar aquí porque la clase solamente era de 1 hora y no quiero abusar de vosotros. Dejarme que termine un minuto para que reflexionéis en esto. Mirad. Vale, bueno, terminamos aquí, ¿vale? Voy a dejar de compartir. Terminamos aquí. Nos vemos la semana que viene. Tenemos sesión doble, ¿vale? Totalmente. Entonces, me ha gustado mucho la clase. ¿Tenéis alguna pregunta ya para irnos, María Laura? Si te tienes que ir, vete ya. Ya estamos terminando. A ver, ¿alguna pregunta final? ¿Algún comentario? Bueno, pues entonces nos vemos la semana que viene a las 4, a las 3 de la tarde, me parece que es la de modelos. El lunes a las 15 horas de España, sesión doble, donde vamos a vamos a trabajar terminando esta clase, comenzando la otra. Quiero volver sobre la parte didáctica de la redacción de objetivos, criterios de evaluación, competencias y resultados de aprendizaje. Y nos vamos a vosotras siempre y vosotros, Carla, nos vamos a ver con un toque navideño para saludarnos y desearnos la feliz Navidad. Entonces, queridos y queridas, nos vemos la semana que viene, ¿de acuerdo? Adiós, profesor, cuídese. Profesor, muchísimas gracias. Cuídense mucho. Gracias. Hasta luego, compañeros. A Muchas gracias. vosotras. Buenas tardes. Chao, profe. Gracias, Cuídense. profesor. Chao,